señalamos que no lo harán en nuestro nombre y vamos a combatirlos, vamos a rechazarlos, y en Bolivia vamos a rechazar la política de Rodrigo Paz y de Donald Trump en contra de los intereses del pueblo boliviano. En ese marco, pasando al siguiente punto, es muy importante ver lo siguiente, ¿no? La Central Obrera Departamental de La Paz ha sacado un pronunciamiento muy importante, bueno, en general combatiendo y expresando su rechazo a toda la política eh, antipopular en contra de los intereses del pueblo trabajador boliviano del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Muy importante esto. Y bueno, algunos puntos, acá tenemos el pronunciamiento. Primero, el rechazo y la condena al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, muy importante esto. La ofensiva, bueno, una ofensiva que se encuentra en la estrategia yanqui de controlar al máximo las fuentes de materias primas con el petróleo como principal fuente de energía. Sucedió con Venezuela y ahora busca hacerlo con Irán. Muy importante esta denuncia desde los trabajadores bolivianos, desde los trabajadores de La Paz, la Central Obrera Departamental. La denuncia que el gobierno de Rodrigo Paz, el gobierno empresarial, prepara sin pausa y a toda máquina la entrega de los minerales, el litio, el gas y demás recursos naturales a capitales extranjeros con un paquete de leyes, ¿no? Bueno, lo que quieren continuar una vez, bueno, con los decretos comienzan y ahora están preparando un paquete de leyes que lo anunció Lupo, la nueva ley de inversiones, una nueva ley minera. Prácticamente lo que ya comenzaban a hacer con el Decreto Supremo 5503, pero que ahora lo están tratando de hacer a través de leyes y a través de su coalición derechista, que integra Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y compañía, eh, para imponer en el Parlamento también sus planes en contra del país y de saqueo y bueno, y de vender el país, ¿no? Eh, Rechaza también la Central Obrera Departamental esta militarización de YPFB, algo absurdo que incluso sus mismos aliados han dicho de que van a hacer un hecho muy interesante, ¿no? Van a ir a oler la gasolina a los militares para ver si está adulterada, como, bueno, como perros. Eh, bueno, ¿qué significa esta militarización de YPFB? Bueno, tenemos que denunciarle como la denuncian acá correctamente los compañeros, que es parte de una política represiva del gobierno, ¿no? eh, Empezó con el despido masivo de 417 trabajadores, justamente como parte de esta militarización, ¿no? Entonces, con eso están justificando y tratando de encubrir con los militares su corrupción, su incapacidad y en general, además, están viabilizando este tipo de actitudes en contra de las leyes, de persecución a los trabajadores, de despidos, y en general quieren generar un ambiente de represión, de miedo, que tratan de imponerlo pese a que no tienen la fuerza, el respaldo, la legitimidad para hacerlo, bueno, están tratando de hacerlo de vía militar, ¿no? Bueno, como dice acá, se denuncia la flexibilización laboral, que hoy en día se está viviendo terriblemente en el país. Sigamos con el pronunciamiento. Bueno, ahí señalan los hechos generales de la flexibilización laboral, los despidos, la sobreexplotación y, como dicen acá, no hay nada que negociar. Lo que corresponde es defender en las calles la integridad de la Ley General del Trabajo vigente, ¿no? Frente a las amenazas de cerrar, bueno, cambiar, modificar la ley del trabajo, entre comillas, modernizarla, seguramente como lo hizo mi ley, permitiendo que se trabaje en 12 horas, quitando derechos laborales, quitando la estabilidad laboral, permitiendo el libre despido. Bueno, eso es para ellos la modernización, que es retrocedernos prácticamente al tiempo de las cavernas, retroceder más de 100 años la legislación laboral. Modernización sería justamente reducir la jornada laboral a 6 horas, que se garanticen todos los derechos laborales, que se ponga fin a toda la precariedad, todo el trabajo informal y que todos los trabajos sean garantizados acorde a la ley, con salarios dignos. Bueno, esa es la modernización desde la perspectiva de los trabajadores. La modernización desde la perspectiva de los empresarios y sus gobiernos es prácticamente que los trabajadores no tengan ningún derecho, ¿no? Y casi volver a una situación de semi-esclavismo, ¿no? Denuncian también, bueno, toda la política minera, metalúrgica, de parte del gobierno,
Básicamente este tema del extractivismo, de cómo Bolivia continúa llevando materias primas en oferta barata al mundo sin poder industrializar y que en general están buscando atraer la inversión de empresas transnacionales para la explotación de nuestros recursos naturales bajo sus condiciones. Mano de obra barata, seguridad, sin seguridad jurídica, contratos abusivos y lesivos al Estado. Eso es lo que busca el gobierno con sus aliados y los organismos internacionales, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF, que son los que están bueno, están prestándole dinero al país, básicamente ante quienes Rodrigo Paz está hipotecando el país, ¿no? Y lo último, que la Central Obrera Departamental de La Paz y sus afiliados, los trabajadores paceños, no van a permitir, no vamos a permitir, simplemente decirlo, el avance de la ley antibloqueos, bueno, que ahora que quieren penalizar los bloqueos, la protesta social, acallarnos, una ley que pretende, bueno, eso, ¿no? Suspender la libertad de expresión, la libertad de movilización y que va a ser, se va a responder con una gran movilización con los métodos tradicionales de lucha, ¿no? Se exige a las autoridades competentes una investigación inmediata también sobre el tema del accidente aéreo, que bueno, está totalmente en la oscuridad, está encarcelando personas el gobierno, incluso adolescentes, cuando en realidad no hay ningún delito en lo que se ha hecho, no está tipificado en ningún lugar, en realidad el delito es toda la falta de información que se ha realizado al respecto de esto, o como incluso el Banco Central, el presidente del Banco Central de Bolivia, ha quemado billetes, ¿no? Eso sí es un delito, eso sí está penado en la ley boliviana y él debería estar preso por esto y por el daño económico que está generando al país hasta el día de hoy con el tema de eh, todo el problema de que son válidos, no son válidos los billetes de la serie B, la lista de los billetes inhabilitados, que está generando zozobra y bueno, preocupación en los trabajadores, ¿no? Sobre todo en los trabajadores más, bueno, de los comercios, los hermanos campesinos, que no están para estar revisando cada pequeña transacción si el billete es o no de una determinada serie, de un determinado número, ¿no? E incluso, bueno, las denuncias constantes de que siguen saliendo los billetes de la serie B, incluso algunos casos que se denuncian de esta misma serie, de las series inhabilitadas por el gobierno, de los mismos cajeros, ¿no? Bueno, toda una cuestión absurda del gobierno, incluso el gobierno llamando a pedir que no utilicen y no metan estos billetes en los cajeros, entonces los cajeros sí van a recibir estos billetes, bueno, realmente una cuestión muy, muy absurda por parte del gobierno, que ellos deberían estar pagando esto y bueno, no hay todavía esclarecimiento, no hay eh, la verdad sobre esto, ¿no? Y esto, la Central Obrera Departamental señala esto. Terminan demandando al gobierno nacional que asuma su responsabilidad en el resarcimiento económico y social a favor de las familias afectadas, garantizando apoyo integral, asistencia psicológica y todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de esta tragedia, ¿no? Claro, la tragedia al final el gobierno está más preocupado por la plata y no por las personas que han sufrido el accidente, ¿no? Que han muerto, las familias que han sufrido este accidente y, bueno, muchas personas que han tenido heridas, ¿no? El gobierno dejó prácticamente eso a su suerte y toda la preocupación del gobierno es estigmatizar a las personas que fueron a levantar esos billetes y preocuparse por el dinero con, no sé, su aplicación, grandes declaraciones y todo eso, ¿no? Bien, como vemos, tenemos una declaración muy importante de la Central Obrera Departamental de La Paz que marca línea a nivel nacional en este sentido, en contra de las políticas del gobierno de Rodrigo Paz, políticas antipopulares, políticas que van para vender el país, para militarizar, para reprimir y para imponer el saqueo indiscriminado del país. Muy importante esta declaración, este pronunciamiento de la Central Obrera Departamental de La Paz. Como tal, lo difundimos, lo reproducimos y expresamos nuestro pleno apoyo en esto. Hay varios puntos que también serían importantes añadir, pero en general es muy completo. Denuncia incluso el ataque de Estados Unidos a Irán, un tema central hoy en día y que los trabajadores del país se dan cuenta y que no permiten que esto siga corriendo impune y libremente, como quiere el gobierno de Rodrigo Paz, su coalición derechista de unidad de las fuerzas derechistas.
Miguel, ¿quieres comentar algo más sobre esto? Sí, bueno, lo que dijiste, coincido totalmente. Es muy importante esta declaración. Y yo creo que corresponde también exigir a la Central Obrera, a la COB, que cumpla lo que dijo, que va a ser una reunión nacional con todas las organizaciones para planificar un plan de lucha. Porque estas medidas que denuncia la Central Obrera Departamental de La Paz, obviamente afectan no solamente a los trabajadores afiliados, sino al conjunto del pueblo trabajador, incluyendo los gremiales, los campesinos, bueno. Entonces es muy importante eh, plantear la unidad para un plan de lucha conjunto para derrotar toda la política de este gobierno y sus aliados derechistas, que dominan también el Congreso, que, que termina siendo cómplice, más allá de que haya algunos que critican, bueno, pero básicamente el Congreso es cómplice eh, de esta política terrible contra la población, bueno, y, y esto va a continuar. Se logró que sacaran el decreto, el primer decreto que hicieron, pero ahora tratando de aplicarlo, digamos, entre comillas, democráticamente a través del Congreso, y por supuesto hay que enfrentarlo. Y esto implica unidad del pueblo trabajador para enfrentarlo. Muy bien, Miguel. Igual el tema del pliego de reivindicaciones, ¿no? Que la Central Obrera Boliviana está preparando, ¿no? Pese a que el gobierno dijo que no, no vamos a aceptar, nosotros no aceptamos pliegos, dice el gobierno, ¿no? Y solo acepta lo que dice Trump, lo que dicen los grandes empresarios, ¿no? Recuerdo un poco también el anterior domingo cómo se reunieron los empresarios en Santa Cruz con la CAF para decidir los destinos del país, como ellos dijeron, para distribuirse la plata que se está endeudando eh, el gobierno en los organismos internacionales, ¿no? Es un tema muy importante también que tenemos que señalar, ¿no? Y que tenemos que empezar a hacer campaña, rechazar esta deuda que está adquiriendo Rodrigo Paz, porque no sabemos en qué la está gastando, no hay ninguna transparencia en eso. Como dice Rodrigo Paz, preséntame proyectos, vamos a viabilizar, vamos a ver para que estos fondos vayan a sus proyectos, ¿no? Entonces, si no hay los proyectos, si no hay el objetivo para el préstamo, ¿por qué se está prestando? Si no tiene un proyecto claro para prestarse, ¿por qué está prestando? Y los organismos internacionales son lo peor, ¿no? Imagínense a ir al banco para decir, bueno, présteme dinero, voy a ver en qué gasto, pero a ver, deme, ¿no? Y le prestan, ¿no? Eso no funciona acá. Ninguna persona en Bolivia, bueno, ningún trabajador en Bolivia puede acceder a eso, ¿no? Quizás los grandes empresarios sí, ¿no? Bueno, esa es la forma en que Rodrigo Paz está prestando plata, ¿no? No hay claridad en qué se va a gastar ese dinero y nos está endeudando al país por unas 2, 3 generaciones, ¿no? Se ha endeudado en estos los primeros 100 días, un poco más que ya vamos, más de lo que, bueno, está casi a la par de todo lo que se endeudó los varios gobiernos del MAS en 20 años, ¿no? Entonces, bueno, no aceptamos ese endeudamiento. Es básicamente Rodrigo Paz que está hipotecando el país. Quién sabe qué está haciendo con ese dinero y nos está condenando por generaciones a estar dependientes de estas organizaciones. Pues no, rechazamos eso, que Rodrigo Paz pague y no queremos ese dinero, no queremos el endeudamiento del país. Y él mismo lo prometió en su campaña, ¿no? Bien.